La recepción de la boda fue exactamente como la esperaba. Un monumento ruidoso y ostentoso al ego de mi hermano, financiado completamente con la chequera de mi padre. El aire estaba impregnado de un aroma a mentiras tan intenso que me hacía doler la cabeza, mezclado con la dulzura empalagosa del champán barato que intentaba hacerse pasar por caro. Observé a mi padre, Robert, un hombre que medía su valía por las cosas que podía comprar para que otros las vieran, dar palmaditas en la espalda y reírse un poco demasiado fuerte. Estaba interpretando su papel favorito, el de patriarca orgulloso. Mi hermano Kevin, el encantador pero imprudente niño mimado de la familia, estaba de pie a su lado, disfrutando de los elogios que nunca tuvo que ganarse. Era la foto perfecta y, como siempre, yo estaba fuera del marco. Entonces mi padre tomó el micrófono para un discurso improvisado. Habló con entusiasmo del nuevo trabajo de Kevin en marketing, de su hermosa esposa y del futuro que les depararía la casa que acababa de firmar. Cada palabra era un testimonio del éxito de Kevin, un éxito cimentado en las dádivas de mis padres. Pensé en los miles de dólares que había ahorrado meticulosamente para mi educación. Cada centavo que ganaba trabajando lo consideraban insignificante. Finalmente, me hizo un gesto vago, un gesto perezoso de muñeca. «Y ahí está mi hija», anunció, con la voz repentinamente alterada, cubierta de una gruesa capa de condescendiente compasión. «Nuestro pequeño soldado». Algunos familiares me dedicaron sonrisas débiles y comprensivas. Fue entonces cuando un primo curioso se acercó y le preguntó a mi papá qué hacía exactamente en el ejército. Mi papá soltó una carcajada sonora y desdeñosa que me revolvió el estómago. «¿Quién sabe? Solo es una soldado. Juega con barcos grandes», o algo así. Me miró directamente, con un brillo cruel en los ojos mientras asestaba el golpe final. Su voz resonó por las mesas cercanas. «¿Cuándo vas a poder permitirte una boda así?» «¿Eh?» Las palabras quedaron ahí, como una evaluación pública de mi fracaso. Ni me inmuté. Simplemente levanté mi vaso de agua, di un sorbo lento y pausado y sentí el frío familiar de mi propio corazón convirtiéndose en hielo. Y lo peor es que ni siquiera me sorprendió. Era simplemente el eco más fuerte de una historia que habían estado escribiendo para mí toda mi vida. Para entender el insulto que mi padre me lanzó con tanta naturalidad en aquella boda, hay que comprender el universo que creó. En el centro estaba mi hermano Kevin, el niño mimado, un hombre que usaba su carisma como escudo para ocultar una absoluta falta de sustancia. A su alrededor estaba mi madre, Linda, una mujer amable cuyo miedo a la confrontación era tan profundo que aceptaba cualquier injusticia con tal de mantener la paz. Y quien lo sostenía todo, con la fuerza de su cartera y su voluntad, era mi padre, Robert, un hombre obsesionado con la apariencia de éxito, un éxito que necesitaba fabricar, controlar y exhibir ante el mundo. En este sistema solar, yo era un planeta distante y frío, reconocido solo cuando mi órbita les incomodaba. El ejemplo más claro de esta dinámica quedó grabado en mi memoria el año en que cumplí 17 años. Para su 18º cumpleaños, Kevin recibió un coche deportivo nuevo, un descapotable negro reluciente que mi padre le regaló en la entrada, delante de todos sus amigos. Las llaves fueron lanzadas como un trofeo y mi padre se llenó de orgullo. Observé desde la ventana de la sala y, en el reflejo de ese coche nuevo y pulcro, vi el balance de mi propia vida. Los viajes escolares que me dijeron que no podíamos permitirnos. La laptop desgastada que tuve que usar durante 2 años después de que Kevin rompiera la suya y consiguiera una nueva de inmediato. El interminable coro de «El dinero escasea» que parecía aplicarse solo a mí. Ese coche no era solo un coche. Fue una declaración rotunda del valor de mi hermano y de mi propia insignificancia. Una semana después, me acerqué discretamente a mi padre en su estudio. Había estado investigando universidades, mi única esperanza de escape, y había encontrado un curso preparatorio que podría ayudarme con los exámenes de admisión.
Le pedí $500 para cubrir el curso y la solicitud. Ni siquiera levantó la vista del periódico. El dinero no crece en los árboles, dijo, con las palabras desgastadas por el uso excesivo. Si quieres algo en esta vida, tienes que conseguir un trabajo y ganártelo. Finalmente bajó el periódico y me miró con una mirada desprovista de calidez. Hemos invertido todo nuestro esfuerzo en ayudar a tu hermano a alcanzar el éxito. No podemos permitirnos hacer eso con todos. La hipocresía era tan descarada que casi me quitaba el aliento. Simplemente asentí. Dije, «De acuerdo», y me marché. No tenía sentido discutir con las leyes de su universo. Ese momento consolidó mi plan de escape. Trabajé en 2 empleos durante todo mi último año de secundaria y no solo pagué mis propias solicitudes, sino que también conseguí una beca completa de 4 años a través del programa Rock de la Marina. El día que les dije que estaba rebosante de orgullo, lo había hecho todo yo solo. Había forjado mi propio futuro. Dejé la carta de aceptación y la beca en la mesa de la cocina esperando, por un instante, ver un destello de orgullo en sus ojos. En cambio, me encontré con la decepción. Mi padre se burló. «La Marina. ¡Qué desperdicio de tu potencial!», dijo, negando con la cabeza. Para él, mi potencial era vivir cerca, una carrera de la que pudiera presumir en cenas. Médico, abogado, algo que comprendía. Mi madre, Linda, se echó a llorar. «¿Pero por qué tienes que irte tan lejos?», susurró como si mi éxito fuera un ataque personal. «Kevin se queda aquí cerca de casa». No vieron a una hija que había logrado algo increíble. Vieron a una hija que los abandonaba, que escapaba de su órbita. Durante la década siguiente, esta se convirtió en la falsa narrativa a la que se aferraron. Mi vida en la Marina fue una historia de fracaso y rebelión. Se contaban a sí mismos y a todos los demás. Cuando me ascendieron a oficial de señales de la Marina y luego a teniente, me encogieron de hombros. Cuando Kevin recibió un pequeño aumento en su empresa de marketing, mi padre organizó una cena de celebración. Mis despliegues, a menudo en lugares peligrosos y clasificados, se presentaron como una forma de evitar a la familia y huir de mis responsabilidades. Les dijeron a nuestros familiares que tenía un simple trabajo administrativo en el gobierno porque les era imposible reconocer que era un oficial con una enorme responsabilidad. No encajaba con su historia. Mi padre necesitaba ser el patriarca, el proveedor, aquel en quien todos confiaban. Mi independencia no era solo algo de lo que no pudiera presumir, era un insulto a su propia identidad. Le molestaba que no lo necesitara. Esa noche, despierto en mi habitación de hotel después de la cena de ensayo, finalmente lo acepté. Nunca me verían, así que decidí que ya no quería que me vieran. La verdad, tendría que hablar por sí sola. Tras el desdén burlón de mi padre en la cena de ensayo, algo dentro de mí no solo se rompió, sino que se asentó. Durante años, había cargado con el dolor de su desaprobación como una fiebre crónica, un dolor constante y leve de no ser lo suficientemente bueno. Pero sus palabras, tan públicas y crueles, fueron como una dosis de medicina helada. La fiebre se calmó, el dolor desapareció. En su lugar, una calma profunda y desconocida, una claridad serena y fría que casi resultaba desconcertante. Finalmente comprendí que buscar su amor era como intentar sacar agua de un pozo seco. Era inútil. La burla no era un ataque, era un regalo. Fue la firma final de un contrato, liberándome de toda obligación de desear su aprobación para siempre. Mi objetivo ya no era ganarme su amor, era simplemente dejar que la verdad se manifestara. Mi plan, si es que se le puede llamar así, no era un plan intrincado urdido en un ataque de furia vengativa. Las piezas ya estaban sobre el tablero mucho antes de que llegara por correo la invitación de boda de mi hermano. Mi vida, aquella de la que no sabían nada, tenía su propio impulso. Como comandante de la inteligencia naval estadounidense, mi trabajo consistía en vivir en un mundo de información clasificada y decisiones cruciales.
Durante los últimos 18 meses, había sido el principal enlace de inteligencia con el Consejo de Seguridad Nacional para una operación urgente. Mi familia creía que jugaba con barcos grandes. En realidad, proporcioné los datos cruciales que guiaron las acciones de las personas más poderosas del planeta. Estaba disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y sabía que la fase final de esta operación era inminente. Cuando llegó la gruesa invitación de boda color crema, mi primer instinto fue rechazarla. Era la opción fácil, la que había tomado tantas veces. Citar las exigencias de mi sencillo trabajo en el gobierno era mi excusa predilecta para evitar el juicio sofocante de las reuniones familiares. Pero esta vez se sentía diferente. Con la invitación en la mano, pensé en 2 décadas de ser minimizada, de ver el trabajo de mi vida tratado como un pasatiempo infantil. Pensé en el auto, el fondo para la universidad, los elogios constantes para Kevin y en mi silenciosa forma de borrarme. Fue allí, en mi tranquilo apartamento de Washington, D.C., donde tomé una decisión diferente. Iría. Aceptaría su invitación al gran teatro del éxito de mi hermano. El plan era de honestidad pasiva y radical. Mi recibo no era un papel ni un mensaje de texto guardado. Era mi vida auténtica y completa, una vida simbolizada por el teléfono, simple, oscuro y encriptado, que nunca me separaba. En mi habitación de hotel preparé mi vestido para la boda. Un sencillo y elegante vestido azul marino, un discreto guiño a un chiste que solo yo entendería. Tomé la decisión consciente de dejar de ocultarles mi realidad. Iría a la boda, sonreiría con educación y sería la hija silenciosa e invisible que siempre quisieron que fuera. Pero mi teléfono seguro, el que me conectaba con mi vida real, seguiría encendido. No lo ocultaría. No pondría una excusa ni correría al vestíbulo si sonaba. Dejaría que mis 2 mundos chocaran allí mismo, en la pista de baile. No iba a encender la cerilla. Simplemente iba a dejarles ver la mecha que había estado encendida todo el tiempo. Tenía la verdad. Tenía el escenario que tan generosamente habían preparado para mí. Solo quedaba esperar a que terminara el espectáculo. Regresamos a la recepción nupcial justo después de que mi padre pronunciara sus palabras. Un silencio denso y pegajoso se cernía sobre nuestra sección del salón. Ese silencio que es más fuerte que cualquier ruido. Algunos familiares miraban sus platos, repentinamente fascinados por su pollo a medio comer, mientras que otros me lanzaban miradas llenas de una terrible y compasiva bondad que nunca pedí. Mi padre, Robert, parecía inmensamente complacido consigo mismo, disfrutando de su crueldad despreocupada. Esperaba que me pusiera nervioso, dolido, quizás incluso llorando. En cambio, lo miré y le ofrecí una pequeña sonrisa silenciosa que no se asomó a mis ojos. Ya no era un participante en su drama, era simplemente un observador esperando el acto final de la obra. Y supe que venía. Entonces lo sentí. Una vibración baja y urgente contra el forro de seda de mi bolso de mano. No era el ligero zumbido de un mensaje de un amigo. Era el pulso insistente y potente de mi dispositivo de trabajo encriptado, un temblor secreto de un mundo que ni siquiera podían imaginar, un mundo que estaba a punto de estrellarse contra el suyo. Abrí discretamente el pequeño bolso y miré la pantalla, que brillaba intensamente. Solo eran 5 palabras, pero eran 5 palabras que lo cambiarían todo. Estado, urgente, vehículo en camino. Eso era todo. Mi corazón latía con un solo latido constante. Era la hora. Con una calma que parecía ajena, me levanté, doblé con cuidado la servilleta y la puse sobre la mesa. Me acerqué a mi madre, Linda, quien ya empezaba a parecer nerviosa por mi repentino movimiento. «Tengo que irme», dije en voz baja y tranquila. «Es trabajo». Abrió la boca para protestar, para preguntar por qué, para decirme que no podía irme de la boda de mi hermano. Pero yo ya me alejaba, con la espalda recta, los tacones resonando con silenciosa determinación en el suelo de mármol.
Empujé las puertas del gran local y salí al fresco aire de la tarde. Decenas de invitados se reunían en el patio de piedra, fumando y riendo bajo las guirnaldas de luces. Todos se giraron al verme salir. Su curiosidad se despertó. Justo cuando llegué a la acera, un vehículo se detuvo en silencio justo delante de mí. No era un taxi ni un Uber. Era una gran camioneta negra con matrícula del gobierno, con ventanas tan tintadas que parecían obsidiana pulida. La música festiva de la recepción parecía desvanecerse en el fondo. Un silencio se apoderó de los invitados del patio. La puerta del copiloto se abrió y un hombre salió. No llevaba uniforme militar. Llevaba un traje oscuro a medida que probablemente costaba más que mi primer coche. Irradiaba un aura de calma y autoridad seria que hacía que todos los demás parecieran disfrazados. Su mirada recorrió a la multitud por una fracción de segundo antes de posarse en mí. Su concentración era absoluta. Ignoró a todos los demás y caminó directamente hacia mí. La multitud se apartó para dejarle pasar como si tuviera un escudo invisible. Se detuvo respetuosamente a 1 metro de distancia, pero su voz sonó alta, clara y absolutamente innegable. Cortó el aire nocturno, una brizna de pura verdad. «Comandante», dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire, eléctrica e imposible. «Disculpe la interrupción, pero el presidente espera su informe por videoconferencia segura. Tenemos que irnos ya». El mundo entero pareció congelarse. Vi a mi padre, que me había seguido afuera, probablemente para regañarme por mi grosería, detenerse en seco. El color arrogante y rubicundo desapareció de su rostro, dejando tras él una expresión pálida y con la mandíbula desencajada, de pura sorpresa. Mi hermano Kevin salió tambaleándose por la puerta tras él, con su sonrisa perfecta congelada en una profunda confusión. Los rumores comenzaron de inmediato, extendiéndose entre los invitados como fuego y hierba seca. «Comandante», uno dijo, ¿acaba de decir el presidente? La falsa narrativa que mi familia había pasado 2 décadas construyendo sobre la hija fugitiva sin rumbo y con el trabajito insignificante fue aniquilada pública y espectacularmente en menos de 15 segundos. Simplemente le di al ayudante un breve y seco asentimiento. «Estoy listo», dije. Luego giré la cabeza y le dirigí a mi padre una última mirada. No había ira en ella. No había triunfo. Fue solo una tranquila evaluación final, y en ese momento no parecía un tirano, simplemente parecía pequeño. Por primera vez en mi vida, no tenía absolutamente nada que decir, y en el silencio resonante de su conmoción no sentí rabia ni victoria, simplemente me sentí libre. Por primera vez, fui yo quien se marchó. Mientras la camioneta negra se alejaba de la acera, la caótica escena inundada de la boda se achicó en el retrovisor hasta convertirse en un simple recuerdo. Dentro del vehículo reinaba el silencio, la calma y la profesionalidad. El aire olía a cuero limpio, no a flores empalagosas. Nadie hablaba. Solo se oía el zumbido sordo del motor y el suave crepitar de una radio. Este era mi mundo, un mundo de orden, propósito y trascendencia. Horas después, tras finalizar la sesión informativa urgente y evitar la crisis inmediata, me encontraba en una oficina temporal y estéril en las profundidades de un edificio gubernamental seguro. Fue entonces, bajo las intensas luces fluorescentes, que por fin miré mi teléfono personal. Era un infierno digital, decenas de llamadas perdidas de mi padre, mi madre, mi hermano. Los mensajes de texto se sucedían sin parar, un torrente de indignación egocéntrica y frenética. «¿Cómo pudiste avergonzarnos así? De mi padre. Hiciste un escándalo en la boda de tu hermano. No puedo creerlo. De Kevin. Tienes que llamarme ahora mismo y explicarte». Todos le hacen preguntas a mi madre. Ni un solo mensaje me preguntó si estaba bien. Ni uno expresó curiosidad ni orgullo.
Todo era por ellos, su vergüenza, su posición social, su confusión. Leí los mensajes uno tras otro y no sentí nada. Era como leer una discusión frenética entre desconocidos. Presioné el botón lateral del teléfono, sumiendo la pantalla en la oscuridad, y lo coloqué boca abajo sobre el escritorio. El silencio que siguió fue el sonido más apacible que jamás había escuchado. Unas semanas después, de vuelta en mi apartamento en Washington, D.C., llegó una carta. Reconocí al instante la elegante y curvada letra de mi madre. El sobre era grueso y pude ver una tenue marca de agua en el papel, una mancha de lágrimas, su arma característica de guerra emocional. La carta que contenía era justo lo que esperaba. Era una obra maestra de autocompasión y culpabilización. «No entiendo por qué nos ocultas tu vida», escribió. «Me siento como una tonta. Todos estos años pensé que estabas pasando apuros y nunca me dijiste la verdad. ¿Cómo pudiste desconfiar de tu propia madre? No hubo disculpas por su despido, ningún reconocimiento de su crueldad. Mi éxito no fue motivo de celebración, fue un secreto que le había ocultado maliciosamente. Mi vida entera se transformó, una vez más, en torno a sus sentimientos. Leí la carta una vez, la llevé a la cocina y la tiré al contenedor de reciclaje sin pensarlo 2 veces. Mi silencio era la única respuesta que obtendría. Mi nueva vida, la que había construido a la sombra de su indiferencia, era donde realmente me sentía en casa. La semana siguiente, presidí una mesa pulida en una sala de reuniones segura, un lugar donde las palabras tenían peso y los hechos importaban. La sala estaba llena de gente seria, coroneles, analistas, jefes de departamento, y toda su atención estaba centrada en mí. Escucharon mientras les presentaba la información, me hicieron preguntas agudas y perspicaces y respetaron mis respuestas. Allí yo no era solo un soldado, era el comandante. En esta sala estaba mi verdadera unidad. Esta era la familia que había elegido. Una familia unida no por la sangre, sino por el respeto mutuo y un sentido compartido del deber. Esto, pensé mientras respondía a la pregunta de un general de 2 estrellas, es lo que realmente se siente pertenecer. No era algo que te daban, era algo que se forjaba. Unos meses después, recibí una llamada de un primo, el mismo que inocentemente le había preguntado a mi padre a qué me dedicaba. Tras unas bromas, me contó con reticencia las consecuencias. Al parecer, mi padre ahora intentaba presumir de mí con cualquiera que lo escuchara. «Mi hija trabaja para el presidente, ¿sabes?», decía en el club de campo local, pero era inútil. Todos habían visto su desprecio público. Lo habían oído llamarme solo un soldado. Su desesperado intento de atribuirse mi éxito le había salido mal, convirtiéndolo en el chiste local. Mi hermano Kevin, mencionó, también estaba pasando apuros. Sin la atención plena de mi padre ni su apoyo económico, las grietas en su vida perfecta empezaban a aparecer. Escuchar esto no me trajo alegría ni una sensación de victoria. Eran solo datos, la confirmación de una hipótesis que había aceptado hacía tiempo. No habían cambiado, pero su gravedad ya no podía retenerme en su órbita. Aprendí que tu verdadero valor nunca lo determinan quienes se niegan a verlo. Se forja en el silencio, en el trabajo duro que desestiman y en la autoridad silenciosa que construyes para ti mismo. Si alguna vez te ha tocado ser tu propio comandante, déjanos un comentario. Te veo.